Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Buenos días, hermanos, gracias por continuar con nosotros. Aquí viendo lo que fue la invitación de estos discípulos de Emaús a Cristo, que ellos invitan a Cristo. Y hoy también vamos a ver lo que fue el convencimiento y el cumplimiento de su llamado otra vez, al cual Cristo lo había llamado y ellos se estaban apartando. Y vamos a continuar donde lo dejamos. Nosotros dijimos que íbamos a continuar, que tenemos que ver el que envía el mensaje y no el mensajero. Lo importante de la palabra de Dios no soy yo que estoy predicando aquí o trayendo este mensaje. Lo importante es el mensaje. ¿Acaso es fidedigno a la palabra? ¿Acaso es veraz? Y si es así, entonces yo tengo que prestar atención al mensaje, no al mensajero. Nosotros igual llevamos la palabra de Dios a otras personas. Estas personas muchas veces no saben que esta palabra de Dios no viene de nosotros. Viene de Dios en su gracia y en su voluntad. Y cuando una persona nos oye muchas veces hablando de Dios o predicando, ¿a quién es que oye? La mayoría de veces a quien vemos es al mensajero, al pastor, a un hermano, a un discípulo, a quien sea, es que nosotros escuchamos. Nosotros tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios detrás de aquel que está hablando para ver si es cierto lo que dice o contradice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces terminamos idolatrando a pastores, a evangelistas, a hombres de Dios, como si fueran artistas cristianos. Hermanos, lo importante es la palabra, no de quién viene la palabra, que es un ser pecador finito que va a morir igual que tú, igual que yo. Lo importante es qué está predicando ese hombre. Y si Dios lo está levantando grandemente y es reconocido públicamente, excelente, pero escucha la palabra de Dios que viene de él. No te fijes en el hombre. Fíjate en cómo él representa y muestra a Cristo. Eso es lo importante. Y qué tan fiel es la palabra que viene de él. La palabra de Dios viene de Dios, no del hombre. Y cuando nosotros llevamos el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, lo que estamos haciendo es llevando la palabra que viene de Dios, no de nosotros, siempre y cuando sea predicada fielmente, y eso es importante. Por eso dice la Biblia en Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo tengo que conocer la palabra, escudriñar la palabra para saber si lo que se está predicando es verdad o no. En Hechos 4:31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios, no la palabra de los apóstoles. La palabra de Dios con valor. Cuando nosotros predicamos la palabra, no está en nosotros que esa persona acepte o no la palabra. Eso depende de la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Nuestro trabajo está en llevar la palabra. Y si el otro quiere escuchar más, ellos mismos van a tener un deseo de seguir escuchando la palabra de Dios. Miren Mateos 10:13 lo que dice, 13 y 14. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermanos, podemos presentar el evangelio y seguir caminando. Eso fue lo que Cristo hizo. Él le predicó a estos discípulos de Emaús y parecía como que él iba a seguir de largo. Pero estas personas, si tienen hambre y deseo de escuchar más la palabra, ellos mismos van a invitar a morar con ellos a esa persona que le está llevando la palabra para escuchar más de Dios, aunque todavía no entienden bien, aunque todavía no conocen exactamente, pero hay un deseo, hay un despertar en el corazón de ellos
de aprender la palabra. Ellos pudieron dejar que Cristo siguiera su camino, sus ojos no hubieran sido abiertos y ellos hubieran continuado con su vida mundana y se hubieran apartado de Dios. Pero ellos estaban dispuestos a alojar a un perfecto extraño, a continuar aprendiendo de él. Y por eso dice la palabra que algunos han hospedado ángeles y no se han dado cuenta, en Hebreo 13:2. O en este caso, el Señor de señores, el Rey de reyes. Me sorprende algo también de estos hombres. Normalmente a nosotros cuando nos llama la atención, ¿cuál es la primera reacción que quizás uno tenga? Ira, vergüenza, culpa. Quizás uno hable mentiras como para defenderse. Estos hombres le dijeron a un extraño en el camino lo que ellos pensaban, ¿verdad? Le hablaron de Cristo, lo que ellos pensaban, las cosas que habían acontecido, y lo que recibieron fue un regaño por su incredulidad, y además de eso, le dieron una clase de 2 a 3 horas por un perfecto extraño que se encontraron en el camino. Si hay algo que eran estos discípulos, eran humildes y amaban la palabra. Inicialmente rechazaron el testimonio de las mujeres, pero habían sido receptivos a escuchar la verdad y la voz de Dios. Cristo, ¿qué hace? Él acepta la hospitalidad de estos hombres y entra a su casa. Ahora, ¿qué fue lo que rebosó la copa? ¿Qué fue lo que abrió a estos hombres sus ojos para entender el mensaje de Cristo? Y mira lo que dice la palabra, Lucas 24:30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Y estos hombres ahora fue que por fin entendieron la importancia de la resurrección. Cristo les recordó a ellos lo que había hecho en la última cena. Lucas 22:19, que dice, y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí es donde estos hombres por fin quedaron convencidos de quién realmente era Jesús y lo que vino a hacer aquí en la tierra. A morir en la cruz por nosotros. Aquí es donde entendieron lo que significa que Cristo era ese pan de vida que por nosotros es partido, que Cristo era el maná que descendía en el desierto. En Juan 6 nosotros vemos el milagro de la multiplicación de los panes y la multitud después de esto, ¿qué hizo? Siguió a Jesús hasta Capernaum, o sea, a otra ciudad, le cayeron atrás a Jesús. Y buscaban ¿qué? Los beneficios que Cristo daba, la comida. Porque ellos realmente no creían en Cristo. Ellos lo que veían que esto era un gran hombre, quizás de Dios, un profeta, pero le estaba dando comida. O sea, era como si fuera, para traerlo al contexto de hoy, un político que regala canastas. Así estaba el tumulto detrás de Jesús. Y Jesús les dijo, crean en mí. Le dijo que creyeran en él. Y la respuesta de ellos, ¿sabe cuál fue? Después de haberle multiplicado los panes para casi 20,000 personas. ¿Qué señal haces tú? Y esto es lo que le dicen. Moisés dio maná a nuestros padres en el desierto. O sea, Moisés nos alimentó en el desierto. No fue así. Dios los alimentó en el desierto. Y Cristo acababa de hacer este milagro. Y mira lo que dice en Juan 6:33. Porque el pan de Dios, dijo Jesús, es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. El maná que comieron en el desierto diariamente no era más un mensaje a los judíos que iba a venir un pan del cielo, que iba a ser mandado por Dios para el sustento de sus vidas eternamente. Este maná, ¿quién representaba? A Cristo. Todos los que comieron del maná, ¿qué le pasó? Se murieron. Al igual que todos los que comen de Cristo aquí en esta tierra, ¿qué les pasa? Mueren o duermen, como dice la Biblia. Pero al fin de este maná, del pan que descendió del cielo, que es Cristo, es que podamos tener vida eterna en Él. Él dice, sí, ustedes van a tener vida eterna en mí. ¿Pero cuándo? ¿Acaso es ahora? No.
Mira lo que dice ahí mismo, siguiendo esta línea en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo el que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Apocalipsis 20. ¿Ok? El día final. Esa es la resurrección. Y en eso es que nosotros morimos en Cristo. Tenemos que morir en esta tierra para poder resucitar en un cuerpo glorificado que está descrito en 1 Corintios 15. Y nosotros vemos que tenemos que morir. Estamos sostenidos en Cristo y en la promesa de que nosotros, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar en gloria. ¿Cuándo fue que ellos decidieron realmente dejar sus pensamientos mundanos atrás? De dejar de ser esclavos del pecado y ahora realmente siervos de Cristo. Fue cuando ellos entendieron el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús, de que su cuerpo tenía que ser partido y molido por nosotros para ser salvos. Vamos a ver ahora el convencimiento. Versículo 31 y 32. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. Ahora ellos vieron a Cristo por primera vez después de años en su presencia caminando con Jesús. Ahora fue que se dieron cuenta de quién tenían delante de ellos. Estos discípulos eran creyentes, al igual que muchos de nosotros, pero no entendían quién era Jesús. Ellos lo amaban. Y por eso ardía su corazón cuando escuchaban su palabra. Ellos habían sido escogidos por Dios para salvación. Pero las pruebas que pasaron, las dificultades, el pecado en su mente, la distorsión de la palabra, todo eso fue restaurado por la exposición constante de la palabra de Dios que venía de Jesús. Los llevó a ellos hasta este momento pico de sus vidas. Los llevó al punto donde realmente verían a Cristo por quien Él verdaderamente era. Una vez ellos ven a Jesús, Cristo desaparece de su presencia. Ya ellos no necesitaban más de ahí para cumplir su propósito. Esto fue suficiente para que ellos dejaran todo hasta la muerte. Si no invito a Jesús, entonces yo no puedo hacer lo que viene ahora, lo que harán estos discípulos. Si Jesús no mora en mí, el trabajo que haga para Dios no le dará gloria a Dios, sino hacer un trabajo para mi propia gloria. Para cumplir el llamado, yo tengo que invitar a Cristo a que more en mí y entregar yo toda mi vida a Él. Así yo voy a poder dar fruto para Dios. Y versículo 33 al 35. Aquí vemos el llamado y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a quien, a Simón o a Pedro. Y ellos contaban sus experiencias en el camino como le habían reconocido en el partir del pan. Fíjense que ya estaban creyendo. Los discípulos por el testimonio de las mujeres no creyeron, pero por el testimonio de Simón ya habían creído. Y ahora por estos discípulos también más estaban creyendo. Vemos a estos discípulos. Otra cosa que vemos es que no esperaron tiempo. Ellos no esperaron nada. Ya era de noche y ellos decidieron volver a su llamado original y continuar la obra de Cristo en ese mismo momento. Ellos no esperaron ni un solo segundo más. No podían contener la realidad de lo que acababan de ver y de ir y atestiguar a los demás que Cristo ha resucitado. Aquí en el primero, aquellos hermanos de ellos en Cristo que todavía no creían. Ahí fueron los primeros que ellos fueron a llevar el mensaje de la resurrección y ellos eran testigos visuales de la resurrección de Cristo. El gozo de predicar su palabra, de hablar de Jesús, eso ocurre cuando mis ojos son desvelados ante la realidad que yo tengo delante de mí.
ese deseo de servir a Cristo a cualquier hora, en cualquier tiempo, en cualquier momento, de llevar el mensaje de la cruz, de su resurrección. Eso fue lo que movió a estos discípulos a volver a caminar ahora, algunas 2 horas más para atrás, y decir a otros discípulos lo que había sucedido. Cristo nos dejó a nosotros lo que fue la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es nuestro llamado, y esto hicieron estos discípulos de Emaús, al igual que las mujeres que vieron a Cristo resucitado. Llevaron el mensaje de la resurrección, y ahora estos discípulos hacían lo mismo. Cristo se aparece a Pedro y Pedro hizo lo mismo. Cuando llegaron estos discípulos ya habían creído por el testimonio de Pedro. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro llamado es hablar de Jesús, de las buenas nuevas, para que los demás puedan creer, para que sus ojos sean desvelados y puedan ser salvos. Y ya los dejo con este versículo, el llamado que nosotros tenemos como creyentes. Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber nadie que les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Jesús hizo de estos hombres incrédulos, descarriados, apartados, de poca fe, sin ningún tipo de mérito, sin esperanza, y en medio de esa desesperanza, Cristo los hizo testigos de su resurrección. Y gracias al fruto de estos hombres, de todos estos discípulos, gracias al fruto de sus apóstoles, estamos tú y yo aquí para ser portavoces de la gloria de Dios a un mundo que vive en tinieblas. Que Dios te bendiga y te guíe para que puedas continuar viviendo por su palabra. Bendiciones. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.